y todas ellas fueron reprimidas o reconducidas a situaciones políticas de tipo conservador, la espontaneidad de los movimientos y su mala organización lo facilitó. Su trascendencia histórica fue decisiva y las ideas que expresaban siguieron propagándose de manera contradictoria, según se refirieran a la Ilustración francesa, caracterizada por la búsqueda de un ideal de civilización universal fundada en una práctica política, o al contrario, en la Aufklärung alemana, Iluminación alemana, nombre que recibió la Ilustración en ese país, cuya vocación filosófica tenía sus orígenes en la religión protestante y las cuestiones relacionadas a la moral. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, esas dos concepciones de la Ilustración entraron en contradicción con los regímenes políticos deseosos de restaurar, bajo nuevas formas, el antiguo orden del mundo, gravemente quebrantado por la primavera de las revoluciones. Así apareció el nacionalismo. Para responder a la aspiración de los pueblos y luchar contra la universalización de los ideales de la Ilustración, la burguesía industrial en plena expansión hizo suya la idea de nación para transformarla en su contrario. Procuró entonces unificar, no a los hombres entre sí, sino naciones jerarquizadas, concebidas como entidades distintas las unas de las otras, cada una de ellas asimilada a la suma de sus particularismos. El principio afirmado por la Ilustración francesa, conforme al cual el hombre debía definirse como un sujeto libre, y el ideal alemán de la cultura identitaria fueron sucedidos por una doctrina fundada en la obligación en que se veían todos los seres humanos de pertenecer a una comunidad o una raza. El hombre en sí no existe, se decía. Solo hay hombres sujetos a un territorio, a un Estado-nación. Cada uno tenía el deber de ser francés, italiano, alemán, antes de ser un sujeto de derecho, al margen de toda pertenencia. En ese mundo europeo en ebullición, también los judíos aspiraban a un ideal de emancipación. Convertidos en ciudadanos con todas las de la ley desde 1791, los judíos franceses habían ganado los mismos derechos que los demás ciudadanos, pero a condición de renunciar a la carga de la doble identidad. Para ello, solo debían contar el acceso al estatus de sujeto de derecho, liberado de las servidumbres de la religión y del influjo comunitario. En virtud de ella, se les había autorizado, en privado, a practicar el culto de su preferencia. Al mismo tiempo, el judaísmo se convirtió, para el Estado laico, en una religión como cualquier otra. Dejaba de ser la religión madre, la religión odiada desde la Edad Media, la religión del pueblo elegido que había dado origen al cristianismo. La idea de que uno pudiera definirse como judío en el sentido de tener la identidad judía era contraria al ideal universalista del laicismo francés. Por su parte, en Alemania, tierra de la Reforma luterana, el proceso de emancipación ambicionado por la Haskalah, el movimiento de la Ilustración judía, fundado por el filósofo judío alemán y ardiente defensor de los derechos civiles de los suyos y de su integración en la sociedad, Moses Mendelssohn, apuntaba no a integrar a los judíos como ciudadanos con todas las de la ley, sino a permitirles ser a la vez judíos y alemanes. Los partidarios de la Haskalah afirmaban que los judíos modernos podrían vivir de acuerdo con dos pertenencias positivas, una dependiente de la fe, otra del territorio, con la condición, de todos modos, de que se deshicieran de los lastres de una tradición religiosa demasiado apremiante. De este modo, los judíos emancipados del siglo XIX creían ser capaces de escapar a la persecución ancestral mediante la integración en la sociedad burguesa industrial e intelectual de diferentes maneras, según el país donde habitaran, como ciudadanos con todas las de la ley en Francia, como individuos pertenecientes a una comunidad en Inglaterra y más adelante en Estados Unidos, como súbditos judeo-alemanes en el mundo germánico y como minorías en los imperios centrales.
Con motivo de las distintas... Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.